denominado el mensaje de hoy los actores de la fe. Los actores de la fe. Si hay algo que llamó mi atención en la primera semana de los grupos fe, fue que hablamos, dentro de todo lo que se habló, que tal vez a veces el pensar que el libro de Hechos se llame Hechos de los Apóstoles, de repente puede dejarnos un poco limitada la visión de lo que está pasando en este libro. Y no sé si lo decía o si fue que alguien lo comentó en el grupo de nosotros, pero hablábamos que un pensamiento un poco más realista o más completo podría ser que el libro se llamara Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Porque el que está actuando en este libro y el que está presente y el que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? ¿Sí? Entonces por eso también hoy he denominado esto los actores de la fe, porque vamos a ver tres grupos de personas o tres grupos que actúan en medio de la fe, que actúan en medio de lo que está sucediendo. En Hechos 4 y 5 seguimos con los relatos de cómo se fue construyendo la iglesia. Y tenemos 5 historias distintas que ya José hoy nos ha leído, de maneras y que nos muestran diferentes maneras de cómo podemos participar o tener un papel en medio de la fe. Hoy me gustaría que analicemos 3 maneras de actuar cuando estamos enfrentados a la fe. Y lo primero que encuentro y que vamos a ir viendo que es un común denominador durante todo el libro de Hechos es que vemos 2 extremos muy marcados. Vemos el poder de Dios actuando de una forma poderosa, de una forma casi que deberíamos anhelar que el Señor actuara así, de una forma muy tangible, de una forma muy diferente, de una forma muy real ahí, plasmado. Pero también vemos gran persecución, dolor, y algunos apóstoles que, si lo viéramos con los ojos humanos, no llegan a cumplir su cometido, a pesar de que sabemos que era la voluntad del Señor. Entonces vemos estos 2 grandes elementos: el poder de Dios actuando, prodigios sucediendo y gran persecución, gran dolor, gran tristeza, gran aflicción. Y encontramos a los apóstoles en medio de esos 2 grandes acontecimientos. Y esto me recuerda que muchas veces, cuando nos empezamos a acercar al Señor, y eso por lo menos ha sido mi experiencia, y en muchas conversaciones con personas también me lo han dicho, y me han hecho la siguiente pregunta: ¿por qué ahora que estoy cerca pasa esto? Es que yo nunca busqué del Señor, y ahora que me estoy acercando, que estoy empezando a ir a la iglesia, que estoy empezando a leer la Biblia, que estoy empezando a conocer más del Señor, empiezan tribulaciones a suceder en mi familia, en mi vida. Mi novia me dejó, choqué el carro, me quebré la pata. ¿Solo a mí me ha pasado? Porque esto es una pregunta que recurrentemente la gente, por lo menos cuando yo converso, me hace. Y es que justamente ahora que estamos tratando de ser más fieles con el Señor, y esto me hace pensar que necesitamos entender algunas cosas. Esta pregunta recurrente de por qué ahora que estoy cerca me pasa esto. Empezamos a ver un poco, por ejemplo, en Juan, 1 Juan 5:18, que dice: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Pero sabemos que somos hijos de Dios, y ojo a esta parte, y que el mundo entero
está bajo el control del enemigo. Estamos en un mundo que no está completamente bajo el dominio, quisiéramos, pero no está completamente bajo el dominio del Señor. Vivimos en un mundo que dice, 1 de Juan, que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y tal vez en palabras más sencillas Jesús lo dice en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces estamos dentro de una tensión de dos elementos: un Dios que está actuando, pero un mundo que todavía no está completamente bajo el dominio del Señor. Y en esta tensión se encuentran los apóstoles en estos capítulos de Hechos que estamos leyendo. En la tensión de hablar del Señor, pero encontrar contraposición a lo que están haciendo. Hay un concepto que me encanta, que lo escuché de un pastor de la Viña en Estados Unidos, y quiero que vean esta imagen. Esa es una estatua de Napoleón. Esa es una estatua de Napoleón. En las épocas antiguas, cuando los imperios avanzaban, cuando los imperios conquistaban nuevas ciudades, ponían, porque en aquel tiempo la tecnología no estaba como ahora, ¿verdad? Que podemos viajar. En Semana Santa tuve la oportunidad de viajar a Guatemala y duramos 1 hora. Más duro llegando al Coyol de Alajuela que lo que duré llegando a Guatemala. En aquellas épocas no estaba esto. Entonces los imperios iban conquistando ciudades, países, regiones, y dejaban personas a su cargo para que lideraran esos lugares. Pero para que no se perdiera la línea de mando, mandaban a construir estatuas del emperador, del conquistador, el que lideraba todo ese imperio, para que no se les olvidara que por lejos que estuvieran de Francia, ese territorio estaba bajo la autoridad de ese emperador. Y así, entonces, ahora cuando vamos de paseo a un montón de países, nos encontramos que la estatua del otro, y la del otro, y la del otro, porque esa era la forma de recordarle a ese pueblo que ahí el que dominaba era, por ejemplo, en este caso, Napoleón. Y me encanta porque cuando escuché este concepto, y ese es el concepto que voy a explicar ahora, a mí por lo menos me hizo mucho clic en mi corazón. El anterior, dejemos la imagen, perdón. Cuando leemos, y esto ha sido, yo me acuerdo, yo crecí en un colegio cristiano, y entonces cuando uno hablaba que uno era hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Algunos le hacían bullying a uno y decía, pues chica, así será Dios. Y ahí era todo un tema para hacer bullying y vacilar. Pero estaba hablando este predicador de la Viña en Estados Unidos, y decía que este concepto nos ayuda a entender un poco más cuando hablamos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tal vez una forma como podemos entender este concepto es que cada uno de nosotros somos una imagen de Dios. Y donde quiera que estemos, recordamos quién tiene autoridad sobre ese territorio. Amén. Cada uno de nosotros es una imagen que hay un Dios vivo que reina en medio de mi universidad, en medio de mi oficina, en medio de mi casa, en medio de mi trabajo, y que ahí las reglas que suceden son las de ese rey. ¿Me estoy explicando, sí o no? ¿O busco otra predica? Entonces esto me lleva al siguiente concepto, que necesitamos también entenderlo para abordar el tema de Hechos. Ahora sí podemos pasar a la siguiente.
Mónica hablaba la semana pasada del reino de Dios y cómo somos habitantes del reino de Dios en alguna parte de su mensaje. Y los reinos tienen la particularidad que tienen una influencia sobre un lugar geográfico. Y ahora vimos en Primera de Juan que decía que sí, el reino de Dios se ha acercado, pero este mundo todavía le pertenece al enemigo. Y que usted y yo somos imágenes del Señor, que estamos recordando que la autoridad de Dios está donde usted y yo quiera que estemos. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Lo siguiente es que entonces, cuando empezamos a entender que los reinos tienen una acción territorial, empezamos a entender que conforme nuestras acciones hacen que el reino de Dios avanza, ¿qué sucede? Voy a invitar a Abdiel que venga aquí al frente. Denme un aplauso a Abdiel porque siempre está muy dispuesto. ¿Puedes continuar con el mensaje vos? Sí. Parece aquí. Conforme el reino de Dios avanza, si no hubiera nada en este mundo, yo avanzo y, ¿verdad? No pasa nada. Pero cuando hay dos reinos conviviendo en un espacio, en el mundo, y uno avanza, pero bueno, ponga un poco más de resistencia, ¿verdad? El enemigo no es tan suave. Cuando un reino avanza, el otro, bueno, ahora sí que bueno, ya, le doy un aplauso, gracias. Cuando un reino avanza, el otro reino tiene que retroceder. Y esta es la tensión en la que nosotros vivimos, porque nosotros constantemente con nuestras acciones estamos haciendo que el reino de Dios sea implantado donde quiera que estemos. Pero eso quiere decir que el reino de las tinieblas empieza a retroceder. Y esto es un elemento importante para entender por qué cuando nos animamos a hacer cosas de Dios, simplemente no sucede todo lindo y nada pasa, ¿no? Si algo pasa, porque nos estamos metiendo en campos donde ese otro reino no quiere perder ese espacio. ¿Amén? ¿Sí me explico? Y en ese contexto también podemos entender un poco entonces la tensión del ya, pero todavía no, ¿verdad? Ya este reino se ha acercado, se ha implantado, pero todavía no está soberanamente dirigiendo todos nuestros contextos. Y nos encontramos en esa tensión. Y me hace pensar algo. Esto me hace pensar algo. Nosotros como cristianos no somos seres sin consecuencia de nuestras acciones. Y Dios ponía en mi corazón, y quiero que si algo va a guardar de este mensaje, guarde esto que le voy a decir. Cada decisión que usted toma en su vida o hace que el reino de Dios avance o hace que el reino de Dios retroceda. Y esto es una responsabilidad que tenemos como cristianos. Y no deberíamos obviar esto. Y tal vez usted puede decir, uy, pero que es exagerado. ¿Y si cojo el helado de chocolate o el de vainilla también? Bueno, no sé. Lo que quiero decirles es que hay dos reinos que están uno a la par del otro. Y cada decisión que nosotros tomemos va a aportar a que el reino de Dios avance o que el reino de Dios retroceda. Entonces, en este contexto, que espero haya podido transmitirles de buena forma, nos encontramos en Hechos 4 y 5. Y nos encontramos, entonces ahora sí, con tres actores que participan en las decisiones de la fe, en la construcción de la fe y en la construcción de la iglesia. Y los primeros con los cuales creo que me voy a extender un poco más es el grupo número 1, que los hemos denominado los que toman riesgos. Los que toman riesgos. John Wimber dijo, fe se deletrea riesgo. Y muchas veces,
O muchos otros autores de libros también han dicho, tomar una decisión por el Señor o en la fe es lo menos riesgoso porque el Señor está en control de todas las cosas. Pero hoy quiero hablar un poco sobre los riesgos de la fe. Cuando somos conscientes entonces del choque de estos dos reinos que les estaba comentando hace unos minutos, empezamos a asimilar la implicación de los riesgos de las decisiones de fe de nosotros. Y hay dos riesgos específicamente en los que esta mañana quiero enfocarme. Y para eso vamos a leer Hechos 4, 25, 27. Dentro del texto que estamos estudiando, dice: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos contra Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Entonces, el primer riesgo que yo quiero hoy compartir con ustedes es el riesgo, cuando tomamos decisiones de fe, el riesgo de una fuerza opositora, de un reino que retrocede cuando el reino de Dios avanza. Y quiero explicar un poco esto. Nosotros podemos vivir de varias maneras. Una forma como podemos vivir es dejar hacer, dejar pasar. Podemos vivir conforme este mundo nos ha invitado a que vivamos. La manera de actuar de este mundo está en otra dirección o en otra línea que los principios del Señor, del reino de Dios. Porque no quiere que el reino de Dios avance, porque eso implicaría que el reino del maligno retroceda. Y esta semana en la semana 2 de los grupos FE, estuvimos estudiando un poco sobre los valores de la sociedad de la época en que se escriben los hechos. Valores en muchas maneras opuestos al reino de Dios. Y voy a citar uno nada más del documento que estuvimos estudiando. Dice que el valor social más importante del mundo en el Nuevo Testamento, entre los griegos, romanos, judíos y todos los demás, era el honor, es decir, la condición que uno tiene ante las personas cuya opinión uno considera importante. Y en este texto nos invitaba a leer rápidamente Lucas 14, 7, 11, que lo voy a leer para ustedes. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Ahí va a hablar Jesús, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convocó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en aquella época, uno de los valores importantes de la sociedad era el tema de la honra y la vergüenza. Y era muy importante que la gente tuviera honra y tuviera reconocimiento, y que a la gente de alrededor los reconociera. Pero nos encontramos a un Jesús que les está diciendo un valor del reino de Dios contrario a un valor de esa sociedad en ese momento, diciéndoles: si usted quiere estar en el reino de Dios,
Ese no es el corazón, el que quiere estar de primero. En el reino de Dios buscamos servir, buscamos estar de últimos, porque será el Señor el que en algún momento nos exaltará. Y muchas veces necesitamos entender esto para entender la manera como estamos viviendo. La oposición del reino de las tinieblas muchas veces podemos percibirla en maneras sutiles, pero que tienen gran importancia, ¿verdad? Estoy tratando de hablar de estos dos reinos que están en constante oposición uno a otro. Pero muchas veces esta oposición podemos reconocerla en la moda, en la actualidad, en la relevancia. Son cosas que no son malas, pero podríamos estar teniendo una oposición en cosas como estas, en el amor propio, en el amor a los demás, en el nada va a pasar, en el todos lo hacen, es para pasarla mejor, estoy invirtiendo en mis metas, o formas más evidentes como el pecado. Vamos a ver, quiero explicarle esto entonces. Lo primero es que nosotros como cristianos estamos en esta lucha. Y ahora les decía que nuestras decisiones van o a aportar a que el reino de Dios avance o a que el reino de Dios no avance. Y muchas veces podemos estar en este lugar donde tal vez hemos estado tomando decisiones por mi satisfacción. Voy a tomarme esto, aunque de repente esto no sea provechoso para mi vida. Pero cuando empezamos a tener conciencia que nuestras decisiones van a hacer que el reino de Dios avance o que el reino de Dios retroceda, empezamos a meditar más en cada cosa que estamos haciendo. Y muchas veces nos vemos tentados a por nuestra propia imagen, por nuestras propias metas, por nuestras propias necesidades, dejar de hacer lo que tenemos que hacer por el reino de Dios. Una vida de imagen y semejanza de Dios necesita definitivamente valentía para tomar riesgos en la fe. Vean lo que dice Hechos 4:29. Y ahora, oh Señor, eso están diciendo los apóstoles, están orando. Escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Se necesita ser valientes para vivir conforme al reino de Dios, para aceptar las consecuencias de nuestros actos. ¿En qué cosas necesitamos nosotros ser valientes hoy? Decisiones personales, donde tal vez estemos una y otra vez metiendo la pata en algo que sabemos que no hace que el reino de Dios avance. Necesitamos valentía, como pidieron los apóstoles en ese momento. Necesitamos valentía para entrar a un negocio y cuando estemos frente al ministro de vivienda, decir: esto yo no lo voy a hacer. Necesitamos valentía para, a pesar de que la única forma para llegar a los sueños que siempre he tenido es haciendo una pequeña curvita en algo que tal vez no es tan bien visto. Dios necesita que tengamos valentía, y los apóstoles necesitaban valentía, y en Hechos 4:29 dicen: Señor, danos valentía, danos valor para poder predicar tu palabra, porque ellos tenían un cometido que era llevar el reino de Dios a más personas, pero tenían oposición de lo que estaba pasando. Y usted y yo necesitamos valentía para tomar decisiones correctas. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando? ¿Esto es para usted, sí o no? ¿Cuántos sienten que hoy necesitan valentía en algún área de su vida? Quiero ver la mano levantada. Para tomar decisiones, para hacer lo correcto. Hace muchos años, cuando empezaba recién mi carrera de arquitectura y siempre estaba ligado a esta iglesia, recuerdo que una persona un día llegó y me dijo: Sebas, ¿qué hay? Felicidades, ¿y cómo te está yendo el trabajo? Yo bien, ¿verdad? En este proyecto me gané
20,000 pesos, sí. Y en este 30,000. Y recuerdo que esta persona me dijo, no es posible que usted sea arquitecto y no te hayas ganado ya 1,000,000 de colones en un proyecto. Y esto fue una semilla que se guardó en mi corazón como una chayotera. Y empezó a crecer. Y mi corazón empezó a fijarse en cuál proyecto me ganaba 1,000,000 de colones. Y empecé, y esto empezó a cautivar mi corazón, y esto empezó a desenfocarme, y esto empezó a distraerme. Y muchas veces nos enfrentamos a cosas que pueden ser buenas, pero que tal vez no hacen que el reino de Dios avance. Necesitamos tener valentía para decir no. Necesitamos tener valentía para tomar decisiones que trasciendan en nuestra vida. Mi hermano es ingeniero civil. Mi hermano siempre ha sido súper disciplinado. Él se levanta a las 4 de la mañana, hace ejercicio, estudió en la UCR, que es súper complicada, y sacó una maestría y todo. Y él es así como estructurado en su vida, todo lo tiene estructurado. Y recuerdo que hubo un tiempo en que él construyó una casa en San Joaquín de Flores. Nosotros somos aquí de Montes de Oca. Construyó la casa en San Joaquín de Flores y quedó sin un 5. Y durante casi 2 años, más o menos, recuerdo que de San Joaquín de Flores, siendo ingeniero civil en una empresa importante de Costa Rica, tomaba el autobús todas las mañanas hasta llegar a la Sabana a su trabajo. Pudo haberse endeudado con una tarjeta para tener un carro, pudo haber hecho alguna otra cosa, pero él dijo, no, primero me voy a ordenar en la parte financiera, y una vez que pueda comprarme el carro, lo compraré. Se necesita valentía para tomar decisiones, aunque la gente le diga, pero ¿cómo sos ingeniero y no tenés carro? Se necesita valentía para tomar decisiones en nuestra vida. Se necesita valentía para tomar decisiones que muchas veces nos van a doler. Amén. Entonces cierro con esta frase, esta parte: una vida a la imagen y semejanza de Dios necesita valentía para tomar el riesgo de la fe. Y yo creo que a veces necesitamos valentía en nuestro trabajo para decir lo que no estaba bien. Necesitamos valentía para decirle a las personas que están atadas por el enemigo, decirle, el Señor tiene libertad para vos. Pero a veces decimos, ¿cómo lo voy a decir yo eso a esa persona? Necesitamos valentía. Así me estoy explicando. Porque los hechos, no se construyó este libro, no se escribió este libro con gente que prefirió guardar su honor y prefirió guardar sus metas, sino gente que puso toda la carne en el asador por el Señor Jesús. Y la pregunta hoy es, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que dejar de tomar, de fumar, de hacer, de bailar, de decir, de conversar o de ver, para que el reino de Dios avance en tu contexto? Amén. ¿Sí o no? Bueno, súper. El segundo riesgo que tomamos es el riesgo muchas veces de actuar a pesar de las circunstancias. A pesar de que los apóstoles aquí en Hechos 4 y 5 se encuentran con circunstancias adversas. Me encanta porque hay una parte que dice que ellos no habían estudiado nada, pero los sacerdotes se quedan asombrados de lo que Dios ha puesto en sus corazones. Y muchas veces nosotros podemos decir, no, es que yo como no estudié, como yo no soy el pastor, entonces no voy a actuar en pro del reino de Dios. O muchas veces también necesitamos creer que las promesas de Dios se harán una realidad en nuestra vida. La primera semana en el grupo Fe también veíamos esto. Dios es un Dios que promete cosas y las cumple. Y muchas veces nos cuesta, cuando hemos tal vez estado años orando por un hijo y no ha cambiado, y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Necesitamos también tomar el riesgo de la fe, de creer que el Señor que ha comenzado una obra, la completará a su debido tiempo. Y dice en 2 Corintios 5:7 que nosotros vivimos por fe y no por vista. En otra versión dice, pero aunque no podamos ver, confiamos en Él. Pues vivimos
También otra versión dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vivimos. Y el segundo riesgo de la fe es que usted empieza a vivir conforme a lo que Dios le ha dicho y no conforme a lo que usted ve hoy en su cuenta de banco, en su alacena, en sus capacidades o en su vida. Amén. Necesitamos empezar a ver lo que Dios ha prometido. Y los apóstoles en Hechos 4 y 5 tenían muy claro el Jesús que podía hacer toda la obra. Y a pesar de que una y otra vez los azotaron y les dijeron, no vuelvan a predicar de este, sabían que el Señor podía hacer la obra. Entonces el primer actor que encontramos en Hechos 4 y 5 son aquellos que toman riesgos, los que toman los riesgos en su vida. Yo quiero que usted cierre sus ojos un segundo en este momento. Los que ya tienen los ojos cerrados porque se durmieron, pueden seguir con los ojos cerrados, no se preocupe. De aquí todo se ve. ¿En qué áreas tenés que tomar riesgos hoy en tu vida? ¿Será que el Señor te ha puesto un ministerio y tu rutina, tu cansancio, tu modo de vida ha sido la justificación para que no ejerzas lo que el Señor te ha llamado a hacer? ¿Será que la meta de alcanzar cierta cantidad de dinero en tu cuenta te tiene más afanado que el llamado que el Señor te ha llamado a hacer para que el reino de Dios avance? ¿Será que la satisfacción personal de vivir la vida a tu manera no te está dejando que el reino de Dios avance en tu corazón y para otros? Y hoy tienes que tomar riesgos de que gente ya no te va a invitar a una fiesta, de que gente ya no te va a ver como el popular o el tuanis. Son riesgos que tenemos que tomar. Podemos abrir los ojos. Entonces, los primeros, ¿quiénes son? Ay, pero digamos todos juntos para saber que están aquí. Los que toman riesgos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, los segundos actores que encontramos son algunos que les he denominado ciegos en la fe. Y dice en Hechos 4:16, 14:17, sin embargo, dado que podían ver allí, de pie, entre ellos, al hombre que había sido sano, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una gran señal milagrosa y todos en Jerusalén lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Y el segundo grupo que nos encontramos aquí es gente que teniendo el poder de Dios enfrente de sus ojos, gente que había escudriñado la palabra de Dios durante años y años, sus ojos habían sido enceguecidos y no podían ver cuál era el camino correcto. Y Hechos 5, 17 y 18 dice, y el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Hoy en día muchos que se encuentran enceguecidos por sus creencias, por la forma de hacer iglesia como tiene que hacerse la iglesia, por creer que podemos hacer ministerio solamente de una forma específica. Algunos están enceguecidos por el legalismo o algunos están enceguecidos por la pereza. Y es algo que el Señor quiere hoy quebrantar. El Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la pregunta que les hago hoy en esta mañana es, ¿qué cosas pueden enceguecernos
de ver la verdad? ¿Qué cosas podrían ser estorbos en nuestro corazón que no nos permiten contemplar a Dios que está detrás de las otras o de todas las cosas? Dios quiere que podamos reconocerlo. ¿Cuántos reconocen que Dios ha sido fiel? ¿Cuántos reconocen que tenemos un Dios vivo y activo en medio de nosotros? Y muchas veces nuestras preocupaciones, nuestras formas de cómo creemos que Dios debería actuar, de cómo creemos que Dios debería responder, nos enceguecen y no nos permiten ver dónde Dios quiere hacer las cosas. Pero Dios quiere revelarse a su pueblo, no como ellos esperan, sino como Él es. Muchos en la fe, o en este contexto de la fe, toman riesgos, pero otros tal vez están enceguecidos en su corazón. Y esta mañana también necesitamos decirle: Señor, abre mis ojos. Me encanta la historia de Bernabé, Ananías y la esposa. Vemos cómo un hombre vende su propiedad y da lo que prometió al Señor, y otro vende su propiedad, y donde ve lo que tiene que darle al Señor, su corazón es enceguecido y dice: mejor no va a dar tanto, porque de repente en mi casa hay hambre, o porque de repente tengo un proyecto de comprar otra finca en otro lado, y si doy todo eso no me va a alcanzar. Dios es el dueño de todas las cosas, y muchas veces las circunstancias enceguecen nuestro corazón y no nos permiten tomar decisiones para que el reino de Dios avance. Y si no tomamos decisiones para que el reino de Dios avance, estamos tomando decisiones para que algún otro reino avance. Amén. Ya vamos cerrando. Hay un tercer actor en este tema de la fe, que es el que más me emociona, y le he denominado de la siguiente forma. Así: el soberano de la fe. Dice en Hechos 5, 19 y 20: pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Y en Hechos 4:31 dice: y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Por encima de que tomes riesgos en tu vida o no, por encima de que algo esté encegueciendo tu corazón, hay uno que es un soberano que hará que las cosas sucedan, y que le he denominado que Dios es el dueño de la historia. Dios es el dueño de su historia, de mi historia. Dios es el dueño de la historia de cada uno de nosotros. Dios es el dueño de la historia. Nuestros hechos serán sus hechos por medio de nosotros. Cuando el Señor soñó con el reino de Dios, créame que soñó con usted como una persona relevante para que su reino avanzara. Dios es el que tiene el control de todas las cosas, y este fue el tercer elemento que vimos la primera semana en los grupos fe. Dios está en control de la historia. Dios está en control de la historia, de su historia, de mi historia. Amén. Hay un cuarto actor que no puse en el mensaje de esta mañana, pero quiero mencionarlo, y es usted. Usted es una persona importante en la historia del reino de Dios. Usted es una persona que tiene que tomar decisiones en el contexto del reino de Dios y la fe. Usted es una persona en el cual el Señor
ha estado escribiendo una historia para llevarlo a un plan que Él ha diseñado. Y hoy es un buen día para nosotros también tomar decisiones por el Señor y evaluar nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Voy a invitarlo a que se ponga.